Continuando con el orden del día, a continuación tendremos la conferencia magistral con el tema Construcción de Paz, a cargo del padre Jorge Atilano González Candia, de quien me permito compartir una breve semblanza. Se graduó como licenciado en Teología por la Universidad Iberoamericana, Santa Fe y el Bachillerato Tecnológico por la Universidad Pontífica de México. Además, cuenta con una licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, Instituto de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, Jalisco. En 1991 al 2001 dirigió diversos proyectos sociales como coordinador de proyectos de viviendas y el proyecto Alucín, que acompañaba a jóvenes pandilleros de la Mara Salvatrucha en Honduras como promotor comunitario en las zonas indígenas de la Huasteca, Veracruzana y San Andrés Ixtlán, Jalisco, y promotor educativo en la Sociedad de Producción Rural y Juvenil en el municipio de Cuiquio, Jalisco. Desde el 2020 es el encargado de las obras sociales de los jóvenes en México, las cuales trabajan por los derechos humanos, la reconstrucción del tejido social, el apoyo a refugiados y migrantes, los derechos de los trabajadores y acompañando procesos de sanación de adolescentes, jóvenes y sus familias que presentan algún riesgo psicosocial o adicciones a sustancias. A partir del año 2023 es el director ejecutivo nacional del Diálogo por la Paz, movimiento formado por personas de los diversos sectores de la sociedad dedicadas a construir la paz en México. Vamos a darle la bienvenida al padre Jorge Atilano González Candia. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación del doctor Rubén Cardosa para poder participar en esta semana de la mediación y también el poder compartir lo que es el aprendizaje que hemos tenido en las comunidades y ver cómo se relaciona la justicia restaurativa, la mediación y la pedagogía del buen convivir. Es la intención. Entonces, el título de la conferencia va en la pedagogía del buen convivir, una base para llegar a la justicia restaurativa. Miren, esto que les comparto tiene a la base diferentes investigaciones que me ha tocado realizar. Ya son 11 años de estar investigando la violencia, haciendo prácticas de reconstrucción del tejido social y a partir de ahí sistematizar las evaluaciones, los aprendizajes, y han sido varios textos que se han podido presentar. La primera investigación se hizo en el año 2013, que fue sobre programas que en América Latina lograron reducir la violencia y mejorar la convivencia. Fueron buenas prácticas de seguridad comunitaria en América Latina. De allí, en México, hicimos otra investigación para entender por qué se generó la violencia en el país, qué fue lo que pasó a partir del estudio de casos de 14 regiones del mundo indígena, campesino, urbano y suburbano. Esa investigación nos ayudó a entender los dinamismos que determinan la convivencia y es lo que les voy a compartir. De ahí hicimos otra investigación para poder sistematizar los proyectos que estábamos desarrollando en territorio y a partir de analizar qué sucedía en la familia, qué sucedía en la escuela, en el barrio, en las iglesias, en gobierno, empezamos a identificar que lo que generaba la participación es cuando lográbamos atender los traumas y a eso le llamamos la pedagogía del buen convivir. Seguimos el trabajo, eso fue en el año 2019 y la gente nos preguntaba, oigan, pero esto que están haciendo redujo el índice delictivo, y decíamos, pues vamos a investigar y nos dimos a la tarea de ver dónde hacíamos los proyectos y el impacto que tenían a nivel de incidencia delictiva y nos dimos cuenta que donde se involucró la policía sí logró bajar el índice delictivo, donde la policía no se involucró redujo
otras situaciones, pero no los índices delictivos. Más bien se generó sentido de pertenencia, se generó confianza y capacidad de ponerse de acuerdo, pero no necesariamente que haya reducido homicidios, robo de carros o robo a casa, habitación. Seguimos avanzando en la investigación y llegábamos con nuestros casos de municipios que lograron reducir índices delictivos. Identificamos 12 municipios en el país, publicamos 8, identificamos factores que lograron hacer esa reducción y lo que hicimos fue hacer una propuesta a partir de los resultados. Llegábamos con los alcaldes municipales. Oiga, mire, encontramos estos hallazgos. Ustedes pueden hacer un diagnóstico de sus policías y poder agregar elementos fundamentales para que se construya la seguridad en el territorio. Es esto. Y qué bien, padre, oiga, qué gusto conocerlo, muy bien, y pues, ¿por qué no regrese después podemos platicar? Y así como decíamos, qué raro. Otro alcalde, oiga, alcalde, mire, encontramos esto, son los hallazgos de los territorios donde se ha logrado reducir el índice delictivo. Mire, aquí se ve lo que tiene que hacer usted. Oye, qué bien, qué interesante. Y si quiere, platíquelo con fulano. Y encontramos que cada vez los alcaldes tienen menos capacidad, menos condiciones para construir la paz por toda la cooptación que existe del crimen organizado. Eso nos dio mucha tristeza. Dijimos, no, aquí hay un tema delicado para el futuro del país. Vamos a incentivar que el alcalde pueda encontrar modos de construir condiciones para la paz. Hicimos otra investigación sobre, dijimos, ¿cómo le hacemos? Vamos a buscar la buena práctica del PRI, vamos a buscar la buena práctica del PRD, vamos a buscar la buena práctica del PAN, vamos a buscar la buena práctica de MC y la buena práctica de Morena, porque hay cosas buenas que han hecho todos y sí encontramos buenas prácticas y vamos a sistematizarlas y recoger la buena práctica de cómo ha construido procesos de participación ciudadana para blindar el municipio y que tenga condiciones para la paz y que a los alcaldes les dé más seguridad. Hicimos el libro que se llama 10 modelos de buen gobierno. Y recientemente, mi intención era poderlo traer, pero todavía no me lo entregan, hice un último texto que se llama La atención a la conflictividad local, una propuesta desde la justicia restaurativa que atiende el tema de la justicia. ¿Qué hemos encontrado? Que para construir la paz se necesita trabajar en tejido social. Los casos exitosos en México de seguridad y justicia tienen a la base la participación ciudadana. Por eso se nos hace importante reconstruir el tejido social. Se tiene que trabajar la seguridad, los mecanismos para prevenir y atender los delitos, y se tiene que trabajar la justicia, procesos claros para atender conflictos, donde se atienda a víctimas, se puedan asignar responsabilidades a los victimarios. Son los 3 pilares para la paz y esta serie de investigaciones da cuenta de lo que hemos encontrado en los territorios. Desde aquí, ¿qué entendemos por la justicia restaurativa? ¿Qué entendemos? La justicia restaurativa, desde la práctica y luego la conceptualización, lo que vemos es que tiene que ver con los procesos para mejorar las relaciones en un entorno. Las relaciones se dañan constantemente, algunas catalogadas como delitos, algunas acciones catalogadas como delitos, pero otros, aunque no sean delitos, sí generan daños al tejido social. Entonces la justicia restaurativa atiende las relaciones dañadas por daños o delitos. Y se trata de generar procesos que nos lleven a la reconciliación de las partes. En la justicia restaurativa no solo nos fijamos
en la víctima y el victimario, sino en la comunidad dañada por un acto del victimario, y que eso va a generar distintas responsabilidades. Y que se trata, desde lo que vamos haciendo, se trata de que el mismo proceso de restauración instale visiones, creencias, instale actitudes en las relaciones y que instale prácticas para que el buen convivir se haga sostenible. No, el simple acuerdo no resuelve el conflicto. Se necesita hacer todo un proceso de restablecimiento de relaciones y transformación de las narrativas. Es lo que hemos aprendido. ¿Y qué significa reconstruir el tejido social? Cuando hablamos de reconstrucción del tejido social, primero, tejido tiene que ver con relaciones, sean personales o sean institucionales. Este trabajo de 11 años nos damos cuenta que el tejido, si queremos atenderlo en un territorio, tiene que empezar por las instituciones, tejer la relación entre instituciones locales, ¿va? Gobierno municipal, empresa, iglesias, directores de escuelas, líderes vecinales. Es un nivel para reconstruir el tejido social. Otro nivel son las relaciones comunitarias, pero tiene que ver con el entramado de relaciones comunitarias o institucionales que hacen posible la vida social. Y ya cuando hablamos de reconstrucción del tejido social, tiene que ver con procesos de reconciliación, de atención a un problema a través de encuentros que logren resignificar eso doloroso que pasó en compromisos para la participación y la organización. O sea, el conflicto tiene la fuerza para pelearse y destruirse, pero también tiene la fuerza para reconstruirse y tener nuevos acuerdos del buen convivir. Tiene la fuerza para las dos. Lo que se necesita es resignificar esas historias y así instalar visiones, prácticas y actitudes que favorezcan el buen convivir. Y hemos visto que si queremos impactar en un territorio, se necesita atender a la familia, a las familias, a los barrios, las escuelas, los lugares de trabajo, las iglesias y gobierno. Son 6 instituciones que son las que más determinan el tejido social según las investigaciones que hicimos. Estos serían los componentes del tejido social. Esto sería como la base teórica, ¿eh? Pero vamos a caminar hacia la práctica. Primero, le llamamos nosotros los configurantes del tejido social. Tienen que ver con 3 elementos: la identidad, el vínculo y el acuerdo. La identidad tiene que ver con el sentido de pertenencia, los referentes de personas, de valores, instituciones que van determinando mis relaciones. Identidad. Vínculo tiene que ver con la confianza, el cuidado, y acuerdo pues tiene que ver con la participación, la organización, como lo que vamos construyendo de acuerdo para el buen convivir. Aquí lo interesante que encontramos fue que en las buenas prácticas, lo que más ayudó en los primeros programas que me tocó evaluar para la identidad fue que era la conversación. Ahí fue, yo creo que el primer momento donde vimos la importancia de la conversación. O sea, la conversación va generando narrativas desde las cuales se van construyendo modos de ser. Y lo que más ayudó para el vínculo fue la dimensión celebrativa, la dimensión lúdica. La dimensión simbólica es la que va construyendo los lazos entre nosotros. La dimensión racional nos individualiza. Y el símbolo, por ejemplo, firmar es un símbolo, el saludo es un símbolo, el abrazo, la comida.
esa dimensión construye el sentido de nosotros, y que lo que más ayuda para construir el acuerdo es la deliberación, el compartir las ideas, el construir consensos para llegar a los acuerdos. Pero que el núcleo de la fragmentación social tiene que ver con las narrativas que hoy predominan en la vida pública. Están relacionadas con 3 historias. Lo más repetido son las historias de éxito individual, las historias de fracaso o las historias de miedo. Si ustedes quieren tener aceptación social, hablen de sus historias o de historias de éxito individual, hablen de historias de fracaso o de miedo. La sociedad está como en esa sintonía. Si ustedes platican una historia de fracaso, dicen, ay, sí es cierto, a mí también me pasó lo mismo. Y si platican una historia de esperanza, dicen, no te creo, ¿será cierto? ¿Me estarás engañando? ¿Qué quedará? ¿Por qué me platica eso a mí? Estamos programados para eso. Y nos dimos cuenta que esas narrativas, si hoy insistimos tanto en el éxito individual, en el fracaso o el miedo, eso debilita el vínculo social. O sea, el vínculo social se ha debilitado por estas narrativas que están muy presentes, y eso hace que sea más difícil ponernos de acuerdo. Es lo que encontramos. Ahora, ahí está. Ese es como un primer acercamiento. El segundo acercamiento, decíamos, bueno, pero ya entendimos vínculo y ya hay acuerdos, pero ¿cómo es que la gente se separa? El problema de la violencia tiene que ver con un proceso de separación. Nuestros vínculos, en la medida que yo me siento vinculado a otros, es como regulo mi comportamiento. O sea, la gente del Poder Judicial que es honesta tiene que ver con su vínculo con su familia. ¿Qué van a pensar mis hijos? No quiero que mis hijos se sientan que tuvieron un papá corrupto, una mamá corrupta. El vínculo con los hijos, el vínculo con sus valores, el vínculo con su entorno, el vínculo con sus vecinos, eso regula los comportamientos, es lo que encontramos. Pero que entonces se trataba de ver cómo fortalecer los vínculos, y hay vínculos personales, pero también hay vínculos existenciales. Entonces, lo que hicimos fue recurrir a un modo de entender la vida que vea la importancia del vínculo, y es este esquema que refleja el modo más. Tomamos 2 bases, el modo de los místicos cristianos y de las comunidades indígenas. ¿En qué se parecen esas 2 dimensiones? En que le da mucha importancia a la unidad. La unidad. Para estas concepciones, la gran alegría tiene que ver con sentirnos unidos, no solo con personas, sino con el exterior, ese sentido de unidad. Ahí fue la base. Entonces, para esta cosmovisión, son 4 los grandes vínculos que regulan nuestro comportamiento y nos llevan a la armonía. Es el vínculo le podemos decir, con la ética del funcionario, con ciertos valores, ciertos criterios, ciertos principios. El vínculo con la tierra o el entorno, el contexto. El vínculo con la historia, las raíces. Y el vínculo con la familia y la comunidad. Son 4 dimensiones. El vínculo con la ética nos ayuda a tener una dirección hacia dónde vamos. El vínculo con el entorno lo que nos permite es sentirnos conectados con una realidad, atender un problema. Y el vínculo con la raíz lo que hace es que nos ayuda a recuperar nuestra memoria sana. Y el vínculo con la comunidad y la familia
nos ayuda a entender nuestra misión. Es lo que encontramos. Pero lo que favorece esto es la conversación. La conversación. Cuando nosotros conversamos de manera como muy profunda, nos nace agradecer. El lugar toma un significado distinto para nosotros. Recordamos momentos agradables y nos hace quererlo compartir con los demás. Eso, quererlo compartir con otros, que otros lo sepan. Eso que sentimos como natural es lo que está reflejado en esta lámina. Pero que son los desencuentros o el trauma lo que genera la desconexión, el desencuentro. Ustedes todos yo creo que hemos tenido desencuentros. Entonces, un desencuentro pone en crisis los valores que tenía. Un desencuentro hace que no me sienta perteneciente al territorio. Si esto se convirtiera en un debate y aquí un debate como de mucho insulto, mucho maltrato, no quisiéramos volver a este lugar, ¿va? Hace que el lugar nos resulte repugnante. El desencuentro también genera que la mente atraiga otros desencuentros y que la persona se haga aislada o se haga agresiva. Es lo que encontramos. Y que lo contrario del trauma o del desencuentro son los encuentros significativos. Entonces nos dimos cuenta que la clave era generar encuentros significativos. El encuentro significativo permite que se fortalezcan valores. El encuentro significativo permite que se tenga arraigo al lugar. Que el encuentro significativo permite que podamos atraer otras historias sanas y también que podamos encontrar nuestra misión. ¿Por qué muchas personas tienen dificultad para definir un proyecto de vida, tener metas a largo plazo? Por tantos desencuentros que han vivido. Eso les imposibilita. Y fue de ahí cómo surgió la pedagogía del buen convivir. Todo esto es para explicar la pedagogía. Entonces, miren, identificamos cómo se construye la relación, cómo se destruye la relación. Entonces, identificamos 6 pasos. El primer paso para reconstruir una relación hacia el buen convivir, el primer paso tiene que ver con poder ubicar la necesidad que dejó el desencuentro. Un desencuentro en la familia genera necesidades en las personas. La necesidad que yo veo más común es la necesidad de reconocimiento. Casi la raíz de muchos problemas es por el reconocimiento. No me sentí reconocido, no me miró, no me escuchó, no me tomó en cuenta, no me preguntó. Es que no me preguntó, a todos les preguntó menos a mí. Es la necesidad de reconocimiento. Primer paso, identificar la necesidad. Segundo paso, generar el encuentro que atienda a esa necesidad. Tercer paso, entonces ya que cuando la persona logró atender esa necesidad, de manera natural asume la responsabilidad. ¿Ya lo escuchaste? Ustedes, aquí muchos son mediadores. Ya que escucharon a la gente, ya que se desahogó, decimos, ya lo escuchaste, la gente dice, ok, ¿qué vamos a hacer? No, sí es cierto, yo soy responsable de esto. Se asume la responsabilidad y se ubican los recursos. Las comunidades tienen muchos recursos, pero están muy menos valoradas sus recursos. Tercer paso, asumir la responsabilidad, valorar los recursos.
Cuarto paso, ¿qué tenemos que cambiar? Ya vivimos esto, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué visiones tenemos que cambiar? ¿Qué actitudes tenemos que cambiar? ¿Qué prácticas tenemos que cambiar? Quinto paso, ahora sí estamos preparados para identificar lo común. ¿Y qué tenemos en común? Y el último paso, ¿a qué nos comprometemos? Ese sería el proceso para atender desencuentros, daños, relaciones fracturadas por delitos que permitan rehacer la comunidad. Las preguntas pueden ser, primero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La situación que haya pasado. La segunda, a ver, ¿cómo nos sentimos? Entonces, la expresión de cómo te sientes en esto que pasó. La tercera, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? En el paso del encuentro que atiende la necesidad, solo que la gente platique qué necesita, va haciendo el encuentro significativo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿De qué soy responsable? No pueden empezar a restaurar una relación con la pregunta ¿y de qué eres responsable? Se enoja más la gente, ¿verdad? Tenemos que ubicar la necesidad y atenderla. La siguiente pregunta, bueno, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos en común y a qué nos comprometemos? Ese sería el proceso de la pedagogía del buen convivir. Ya lo decía el secretario Ricardo, hay herramientas, las relaciones son bien complejas, bien complejas. Entonces, está la pedagogía, es una lógica, si es un grupo pequeño, si es un grupo grande, si tienen 1 hora para resolver el problema, si tienen 3 horas, si es una comunidad de 10 años de conflicto, si necesitamos 6 meses, necesitamos 1 año. Entonces, hicimos herramientas para que cada quien, según el caso, las pueda utilizar. Son las que ya se mencionaron. ¿En qué situaciones se han aplicado? En conflictos familiares, lo que me ha tocado apoyar, en conflictos grupales. Lo más seguido son conflictos grupales. Los sentamos, puede ser así en círculo, a ver cómo nos sentimos. ¿Qué necesitamos? ¿De qué soy responsable? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos en común? Lo puedo yo decir, veo en común esto y esto y esto y esto. Finalmente, ¿a qué nos comprometemos? Ese ha sido el proceso restaurativo. Conflictos vecinales. Ahí, para hacer estos procesos, la mediación complementa al proceso restaurativo, o el proceso restaurativo complementa la mediación. La mediación, primero hablar con las partes, entender el conflicto, elaborar la estrategia, y entonces sí usamos las preguntas de la pedagogía del buen convivir. La mediación te proporciona herramientas para un antes y después de ese diálogo restaurativo, un después, cómo le damos seguimiento al acuerdo. Como el caso de conflictos vecinales, conflictos escolares, lo hemos aplicado para mejorar la relación entre la policía y la comunidad. La pedagogía está hecha para partes que entraron en conflicto. Policía, ciudadanía, hay una desconfianza. Primero hacemos los procesos por separado, la policía por su lado, la ciudadanía por su lado, y luego los juntamos para poder atender necesidades vitales, que se escuchen, se conozcan, se reconozcan, y luego sí, a ver, en la seguridad de qué soy responsable yo, qué recursos tenemos para ir construyendo los acuerdos entre ciudadanía y policía. Mejor, en situaciones también de problemas emocionales. Esto atiende a las relaciones y también nos ayuda para eso, a atender las adicciones, a atender duelos o situaciones emergentes humanitarias.
desplazamientos que se han hecho o gente que ha vivido mucho en violencia. Esta pedagogía también favorece la relación sana en las emociones. Y aplicado en la mediación, sería comprender el conflicto, hablar con las partes, ubicar el tipo de conflicto, definir cómo voy a abordar el problema, y entonces en el diálogo asistido es donde ubicamos las preguntas de la pedagogía del buen convivir. Está el acuerdo y el seguimiento al acuerdo para su implementación. Alcances de la justicia restaurativa, ya lo hemos señalado: la justicia penal ve delitos, justicia restaurativa el daño, la justicia penal ve qué ley se alteró, la justicia restaurativa se preocupa por las relaciones, en la justicia penal se generan culpables, aquí se generan responsabilidades, en una se castiga, aquí se repara, en una ve individuos y en otra ve comunidad. Yo creo que es la principal diferencia. ¿Qué le pasó a Juan? No, ¿qué le pasó a Juan y su familia? ¿Qué le pasó a Juan y su comunidad? Y la relación entre justicia restaurativa y mediación. Eso lo estaba pensando, dije, ¿cuál es la relación? La justicia restaurativa es un proceso para reconstruir relaciones dañadas en una comunidad a partir del daño que se cometió o del delito. Y la mediación es la atención de un conflicto entre las partes, asistido por un tercero para reconstruir la relación entre ellos. O sea, la mediación está más delimitada con las partes afectadas y la justicia restaurativa es más amplia, atiende el daño en una dimensión comunitaria. La justicia restaurativa permite construir condiciones sociales e institucionales para atender un conflicto. Nos ha pasado, hay un problema que está tan complejo que decimos, primero hagamos un conversatorio, hagamos una convivencia, y ir creando condiciones. Ahora vamos a darles, no sé, un taller sobre qué sueñan de su comunidad. Y ya después abordamos a las partes para el conflicto y ya hacemos el proceso para hacer la intervención con las partes en conflicto. En la práctica a eso nos ha ayudado, en crear condiciones para el diálogo que llegue a la mediación y transformación del conflicto. Finalmente, recomendaciones. ¿Qué recomendaría? Hacer procesos para atender las necesidades de las víctimas y empezar procesos para la reeducación de los victimarios. Yo creo que ahí está la clave. Últimamente he estado trabajando, observando y generando alternativas para jóvenes que se rehabilitan de la adicción. Y lo que he visto es, lo más fácil es que dejen de drogarse en 3 o 4 meses, que es cuando dura su proceso de rehabilitación. Pero lo más difícil es que se preparen para regresar a sus entornos y no recaer. Y vemos que este proceso de reinserción tiene que ver con la reeducación del victimario. Hay que reeducar en modos de convivir, incentivarlo y motivarlo para estudiar, habilidades para trabajar. Es todo un proceso reeducativo. Esto lo valoro cada vez más. Se necesita generar procesos para reconstruir la comunidad y así construir entornos que eviten la repetición de los daños. O sea, eso es un compromiso de la comunidad y necesita procesos restaurativos y tienen que ser procesos permanentes para atender los conflictos de tal manera que no escale la violencia. Lo último que me ha tocado hacer es construir los procedimientos, primero articular policía, centro de rehabilitación, el DIF, la fiscalía, a vincular estas instancias para generar protocolos de atención a violencia, a adicciones, a situaciones comunitarias. Creo que ahí tenemos un pendiente porque estamos muy fragmentados. Cada institución por su lado
y eso favorece la actuación de los grupos delictivos. Gracias. Queremos agradecer al padre Jorge Atilano González Candia por su participación en esta conferencia magistral, y para darle un reconocimiento quisiera pedirle que subiera al escenario el maestro Rubén Cardosa Moirón, así como el licenciado José Alberto Medina Angulo, coordinador jurídico del IMAS y nuestro director, para hacer entrega del mismo. Quiero agradecer muy sinceramente la presencia del padre Jorge Atilano González Candia. Es un verdadero honor para nosotros tenerlo aquí en el Poder Judicial del Estado. Debo confesarles que lo andábamos persiguiendo desde el año pasado para la edición de la Semana de la Mediación 360, pero la verdad es de que mi agradecimiento va en el sentido de que es una persona muy ocupada, con una agenda que, como ya escucharon, está a lo largo y ancho de todo el país y allende sus fronteras, y verdaderamente es para nosotros un privilegio contar con usted aquí el día de hoy, padre. Muchísimas gracias. Y quiero dar este reconocimiento que otorga el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para el padre Jorge Atilano González Candia, por su participación en la impartición de esta conferencia magistral Construcción de Paz dentro del marco de la Semana de la Mediación. Firma el magistrado José Arturo Salinas Garza y su servidor Rubén Cardosa. Muchas gracias, padre. Gracias. Muchísimas gracias. También queremos que nos acepte este obsequio, que es un obsequio muy norteño, una tabla para picar carne, que le debemos una a Ricardo, por cierto, y que ahí con el nombre para ir para la carnita asada, el pollo asado, pescado asado, verduras asadas, lo que queramos asar. Entonces, porque todo se puede echar en una parrilla. Padre, nos honra muchísimo su presencia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Queremos agradecer a todos los asistentes, informarle que con esta conferencia magistral a cargo del padre Jorge Atilano González Candia, damos por finalizados las jornadas de charlas estilo TED, conversatorios y conferencias programadas para el día de hoy. Agradecemos su participación en estas actividades. Damos paso también a los diferentes talleres en las sedes y horarios previamente anunciados. Muchísimas gracias.